Hola a todos los hermanos, a todos los amigos de la Escuela de Gobierno Espiritual aquí en Argentina, en la provincia de La Pampa, en Eduardo Castex, a todos los presentes, a los hermanos de Kingdom Center en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, ahí donde estamos compartiendo la Escuela de Fundamentos Eternos, en España, en Alicante, Orihuela, estamos con Aliento de Vida compartiendo la Escuela de Gobierno Espiritual, así como también en Chile, en Viña del Mar, estamos compartiendo en el Ministerio Vida, la Escuela de Gobierno Espiritual. Y a todo lugar donde estos videos puedan llegar, tocando diferentes temas, creo que fundamentales para la vida del reino. En este caso estamos con el tercer taller de este módulo que hemos denominado en llamar Mentalidad de Reino. Hemos visto diferentes matices en los cuales no quiero volver a redondear o volver a indagar. Por una sencilla razón, quiero administrar bien el tiempo para este último taller. Es un tema muy amplio, es un tema muy rico y por cierto, si tuviéramos la posibilidad de hacer varios talleres más, sería bueno que así pudiéramos hacerlo. De hecho, vamos a volver más adelante sobre este tema, pero sí quiero dar al menos los principios fundamentales o que yo creo fundamentales para poder tener una vida plena en el reino de Dios, una vida espiritual en las dimensiones que Dios realmente quiere que nosotros podamos estar. Para introducir, en este caso, yo quisiera que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1, donde dice el apóstol Pablo: ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, dice, toleradme, porque os celo con un celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo le habla a los corintios y si bien ellos tuvieron algunas dificultades que quedan claro a través de las dos cartas que Pablo les escribe a los corintios, en este caso les está diciendo que él tiene un temor, que le soporten su forma de exhortarles, de pronto, cada vez que les impulsaba a meterse al propósito y a caminar en la voluntad de Dios. Él les dice: quiero que me soporten y que me puedan entender, que si hay algo que yo quiero es presentarlos a ustedes ante Dios como una virgen pura, sin mancha, y para eso los estoy cuidando, los celo, la palabra celo viene de cuidado, ¿no? Los estoy celando con un celo santo, por supuesto, no el celo perverso de los hombres, sino el celo de Dios, el celo que en su espíritu ardía por sostener a la iglesia de Corinto y a todos los santos en el camino del Señor, en los principios de Dios, en la voluntad de Dios. Y Él les dice: yo tengo un temor, y el temor es que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Acá dice algo Pablo muy interesante, porque ahora Eva son los sentidos. Recuerde usted que el Señor no está mirando, y yo lo creo de esta manera porque esto me ayudó a entender mucho más el reino y la vida de Dios con la iglesia, o a través de la iglesia. Yo no creo que Dios, más allá de que Él es omnipresente, que está en todo lugar, que conoce todas las cosas, que trata con nuestros corazones de manera individual, que sabe lo que está sintiendo, pensando, hablando cada persona en este planeta, Dios no está encuadrando su diseño dentro de los 7.000 o casi 7.000 millones de habitantes que hay en el mundo, sino en dos personas. Porque la Biblia lo encuadra en dos personas. Una persona es Adán, la otra persona es Cristo. Uno es el primer Adán, el otro es el postrer Adán. El primer Adán es alma viviente, el postrer Adán es espíritu vivificante. El primer Adán es el que pecó, y cuando él pecó, todos pecamos en él, es decir, todos los hombres, así como el pecado y la muerte entró por uno, fue transferida a todas las personas. No hay quien no peque, porque es parte de una genética, de una naturaleza que desde Adán se viene multiplicando de nacimiento y de persona en persona. Es el hombre de pecado. Ahora, a ese hombre de pecado, Cristo, como el segundo Adán, vino para recuperar lo que el primero había perdido. Por lo tanto, cuando fue a la cruz, todos los pecadores que creemos por la fe, creemos que cuando Cristo murió, llevó al pecador a la cruz, y que cuando al tercer día resucitó para vida nueva. Y esa vida nueva es la vida en Cristo Jesús. Por eso ya no vivo yo en Adán, sino que vivo en Cristo. La iglesia no es el cuerpo de Adán, es el cuerpo de Cristo. Entonces, hay dos personas
en las cuales podríamos enmarcar todo el diseño de Dios. Adán y Cristo. O estoy en Adán o estoy en Cristo. O soy pecador o soy santo. O estoy perdido o soy salvo. O estoy bajo maldición y bajo el yugo de Satanás. O he sido trasladado al reino de su amado Hijo y estoy en libertad. O opero con la mente de Adán o opero con la mente de Cristo. La mente de Adán es una mente afectada por las tinieblas. Ustedes recuerden que cuando la serpiente engañó a Eva, usando sus sentidos, por supuesto, porque ella vio la fruta, porque la olió, porque la quiso saborear, ella lo hizo pensando que iba a recibir algo trascendente, y esto afectó sus sentidos, y era el hecho de que iban a pensar con sabiduría, porque era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Es decir, ese árbol es una manera de pensar. El árbol de la ciencia es una manera de pensar. Nosotros no encontramos que Satanás haya obligado a Eva a comer la fruta, pero sí vemos que le habló. Al hablarle, le transmitió una semilla conforme a su naturaleza. Recuerde que toda semilla produce según su especie. Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca, y que la abundancia del corazón de Satanás era iniquidad. Lo dice Ezequiel: se halló en tu corazón iniquidad y por eso pecaste. En el corazón de Satanás había iniquidad. Él habló de la abundancia de su corazón. Era un mentiroso, por eso es padre de la mentira, porque solo podés dar fruto y dar vida a través de aquello que tengas. Y bueno, él es un mentiroso y su corazón lleno de mentira y de iniquidad, así que lo que soltó son semillas de mentira, semillas de iniquidad. Eva lo que hizo fue abrir su corazón, no solamente su oído. No es que solamente le escuchó y con eso cambió todo, sino que le abrió su corazón porque hizo y ejecutó lo que Satanás le incitó a hacer. Al hacerlo, ella dejó entrar la semilla a su corazón. Esa semilla empezó a dar fruto, fruto de mentira, fruto de maldad, fruto de pecado. Eso se convierte en la iniquidad que fue transferida al hombre. Eva hace lo mismo con Adán. Eva le habla a Adán. Adán no solo le abre su corazón, su oído, sino que también le abre su corazón. Su corazón fue fértil para que esa semilla de iniquidad produzca. Iniquidad con iniquidad iba a producir iniquidad. Por lo tanto, cuando ellos tuvieron hijos, también nacieron con esa genética perversa dentro de ellos. Así se ha extendido y multiplicado el pecado genéticamente, formando a través de cada persona que nació a un pecador. A ese pecador fue llevado por Cristo a la cruz, ¿verdad? Y cuando resucitó, resucitó el hombre sin pecado. Por lo tanto, recibimos la vida espiritual por causa de que alguien nos predicó la semilla del Evangelio. Recuerden que Jesús, en la parábola del sembrador, dice que la palabra es semilla. Y él dice que la semilla es la palabra de Dios, que el sembrador es el predicador, pero que lo que puede hacer que una semilla sea fructífera es el corazón. Él dice que hay corazones o hay personas a las que le tiras la semilla y es como si cayeran junto al camino, se las roba Satanás. Hay personas que la retienen, pero las aflicciones de la vida no permiten que esa semilla pueda producir. Él hace esa relación respecto del sol que calienta la piedra quema la semilla y al final no produce. Y hay otras personas que por los afanes de la vida, es decir, las preocupaciones, las ocupaciones, hacen que esa persona de pronto tampoco pueda producir, y Jesús lo relaciona con los espinos, que también ahogan la semilla y no la dejan producir. Sin embargo, dice que hay un corazón de esa cuarta clase de personas, que es un corazón fértil, que produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Es decir, a nosotros nos hablaron el Evangelio, nos hablaron la palabra. Lo que hizo fue que nosotros abrimos nuestro oído y esa palabra cayó en nuestro corazón. Tal vez muchos de nosotros fuimos quebrantados por la vida para que ese corazón esté listo. Porque si usted quiere tener una tierra lista, usted tiene que pasar una tribuladora, es decir, un arado, o trabajar la tierra si lo hace con una pala. Lo cierto es que hay que remover la tierra y abrir surco para que la semilla pueda entrar. Por eso la semilla no entra en un corazón duro. No puedo sembrar una semilla aquí, pero sí puedo sembrar una semilla en donde no hay un piso como de losa, o de mosaico, sino que lo hago en un lugar donde la tierra está libre y donde abro el surco, la trabajo con la pala y puedo abrir el surco y meter la semilla. Así es, Dios permite que la vida nos vaya quebrantando, y ese quebrantamiento hizo que un día escuchamos la palabra es la semilla es la semilla de Dios y no la semilla del predicador. Nosotros fuimos engendrados por la simiente divina. Esa simiente
simiente divina que vino a nosotros es la semilla del Evangelio. La palabra es Cristo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando esa semilla de Cristo entró en nosotros y nuestro corazón estaba listo, quebrantado, empezó a dar fruto, a producir. Y esa vida que está dentro nuestro va a producir crecimiento, la madurez, el desarrollo, lo hemos hablado. Ahora, ¿por qué es tan importante esto para la mentalidad? Bueno, esto es importante porque en Génesis 3, cuando el Señor habla de que va a haber una confrontación y que le dice que pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, la confrontación que plantea el Señor en Génesis 3 tiene que ver con simiente contra simiente, simiente contra simiente. La simiente de Satanás es la mentira y la simiente de Dios es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y Jesús le dijo a los religiosos en el libro de San Juan, capítulo 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Por lo tanto, el diablo tiene una simiente, que es la mentira. Él es padre de la mentira. Dios tiene una simiente, que es la verdad. Él es padre de la verdad. Entonces, aquí hay una lucha cósmica entre la verdad y la mentira. Eso pasa en todo ser humano. El problema de Adán, o todos los que están en Adán, los hombres de pecado, tienen sembrado en su corazón la mentira. Por eso no pueden ver la verdad, porque la mentira es tiniebla y siempre produce pérdida. Sin embargo, lo que hemos recibido la verdad cancela la mentira, como la luz cancela la tiniebla, por lo tanto empezamos a pensar con verdad. Las personas que piensan con verdad y en verdad, entonces empiezan a tener otros resultados en la vida. Recuerde que yo dije, todos tenemos la capacidad de razonar, porque la razón es el don del pensamiento. Entonces, cuando se junta un grupo de personas, por ejemplo, de diferente club, uno puede decir que su club es el mejor del mundo, el otro puede decir que no, que el club de él es el mejor del mundo, y de pronto se suma un tercero a la conversación que pertenece a un pequeño club de barrio que nunca ha ganado nada. Sin embargo, cuando él se acerque va a decir que su club es el mejor del mundo. La pregunta es, ¿cuál de esas tres personas tienen razón? Bueno, los tres tienen razón, porque la razón es el don del pensamiento, solo que cada uno tiene un punto de vista diferente. Hace unos años escuché una ilustración de 4 sabios o 5 sabios que fueron confrontados a tratar de identificar a un animal. Lo cierto es que esos sabios no se habían criado en lugares donde hubiera elefantes, nunca habían visto un elefante. Entonces la idea era poder mostrarles un elefante y que ellos puedan definirlo, qué era realmente ese animal. Entonces cuando los hacen acercar, le tapan los ojos y los acercan a cada uno al elefante de manera separada. Acercaron a uno que pudo tocar la oreja del elefante, acercaron a otro que tocó la pata del elefante, acercaron a otro que tocó la trompa del elefante, el otro tocó la panza del elefante y el quinto tocó la cola del elefante. Lo cierto es que cuando les preguntaron que se sacaran las vendas y en una habitación les dicen, bueno, identifiquen ustedes y hablen de que describan cómo es el elefante. Entonces uno dijo, el elefante es como una manguera gruesa que se mueve, como si fuera una víbora, pero es gruesa y se mueve. El otro dice, no, nada que ver, el elefante es como una tela que se mueve, ese es el que había tocado la oreja, y empieza a describir lo que él tocó y lo que él creía que era el elefante. Hay otro que dice, no, es como una columna, yo lo toqué, es como una columna, lo rodeé con mis brazos, es grueso y es poderoso y no se puede mover, y bueno, era el que había tocado la pata. Hay uno que dijo, nada que ver, ustedes están totalmente equivocados, yo lo toqué, es como una pared, ¿no? Y yo lo vi y es grande y derecha, entonces lo que había tocado era la panza. Y hay otro que dice, no, ustedes están todos equivocados porque yo toqué como una soga, yo la agarré, la moví, es finita, es larga y nada que ver, ustedes están equivocados. Entonces debatían a ver cuál de ellos tenía la razón. Preguntaban si realmente los habían hecho acercar al mismo animal, le dijeron que sí. Entonces ellos discutían acaloradamente durante horas a ver quién era el que tenía razón, quién era el que había percibido claramente lo que era un elefante. Bueno, cuando le mostraron lo que era un elefante se dieron cuenta que los 5 tenían razón, solo que tenían puntos de vista diferentes porque habían hecho contacto con una parte diferente del animal. Esto es lo que ocurre en las situaciones de la vida.
generalmente los puntos de vista tienen que ver con algunas experiencias de la vida o con la posición desde donde yo creo que veo aquello que veo. Por ejemplo, si yo fui criado en una casa donde mi padre o mi abuelo ya era fanático de un club de fútbol determinado, mi papá igual. Cuando yo era chiquitito me compraron la camiseta, me pusieron las medias, el pantaloncito del equipo, me llevaron a ver los partidos, estuve en la tribuna con mi padre, celebré los campeonatos y lloré las derrotas junto con él. O sea, mi punto de vista es poco parcial para poder interpretar un partido que juega mi equipo. Porque el fanatismo lo que carece es de sabiduría. No puede, el fanático realmente, parte de lo que piensa es una mentira. O sea, él puede perder 3-0 y decir que le robaron el partido. ¿No es cierto? Me cobraron mal, el referee nos robó porque nos cobró mal. En realidad es el punto de vista y la apreciación que tiene una óptica muy personal que hace que sea imparcial a la hora poco parcial a la hora de poder definir realmente qué es lo que ha ocurrido en un partido. Eso les ocurre muy claramente a las mamás. Las mamás, por ejemplo, ven a su hijo bajo un punto de vista muy diferente a las demás. Tal vez una mamá diría, qué feo el nenito ese, pero la madre dice, es hermoso, es divino, porque es su hijo. Y ella no ve lo malo que puede ver otra persona en su hijo. Generalmente la madre tiene la capacidad de tender un manto de amor sobre la vida de su hijo, tapando ciertas carencias, dificultades, errores o desventajas que el niño pueda tener. Entonces, eso hace que perdamos la objetividad. La gente cuando opina de política y de ciertas cosas discute porque todos razonan bajo un punto de vista diferente. El gran tema en la vida es poder razonar con la verdad. El Salmo dice, no saben, no entienden, tiemblan, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Lo que quiere decir esto es que lo que pasa en el mundo, las situaciones de la vida, tienen que ver justamente porque la gente no sabe y anda en tiniebla. Entonces, en un mundo de mentira, en una sociedad de mentira, en una cultura de mentira, en el arte y en todo lo que podamos estar viviendo y palpando, hay mucha mentira. Y usted sabe que Satanás, que es el padre de la mentira y príncipe de las tinieblas, va a operar en un ámbito de tiniebla y va a sacar provecho cuando hay pensamientos mentirosos. Entonces, así es el humanismo, así han aparecido diferentes religiones con un tipo de enseñanza diferente y con un tipo de enfoque diferente en las cuales se debaten y se discuten ciertas cosas. Lo cierto es que toda persona anda equivocadamente si anda en un camino de mentira. Jesús dijo que Él no estaba diciendo o hablando la verdad. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, nosotros no estamos en un camino en el cual creemos que hay una verdad, sino creemos en una persona que es la verdad. Y la revelación de esa persona llamada la verdad nos va liberando porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Conocer es un principio de avance constante. Yo no puedo decir que conozco totalmente a Dios, pero lo voy conociendo porque se va revelando a mi vida a través de las diferentes situaciones de la vida, lo cual me va produciendo una mayor libertad, porque libertad es la capacidad de pensar a través de una verdad. Recuerde esto, así como el árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol de la mentira, es el árbol del humanismo, es el árbol en el cual el hombre piensa como quiere. Yo creo que es así. Hoy vivimos en una sociedad en donde una persona puede decir, bueno, yo soy hombre y me gusta otro hombre, y si yo quiero andar con él, yo no le hago mal a nadie. Entonces yo conozco la verdad y yo sé que eso le impide la vida eterna, y que eso trae condenación y que eso desagrada a Dios, pero esa persona no me va a entender. Va a pensar que yo lo quiero cuestionar, va a creer que soy un homofóbico, va a creer que de pronto soy un fanático de un pensamiento y que por eso lo ataco. Y en realidad no lo estoy atacando, sino que le estoy diciendo una verdad. Generalmente esas personas están bajo un efecto demoníaco que les hacen sentir ese tipo de placeres o de ese tipo de amores, y lo que la persona simplemente ve y piensa y cree que está enamorado de verdad y que no le hace mal a nadie, porque no hay mal en el amor que dice que siente y que no le están haciendo mal a nadie. Y por cierto,
no están haciendo mal a nadie, se están haciendo mal a sí mismos, porque solo están caminando a través de la mentira. Sin embargo, he visto personas liberadas de ese espíritu inmundo caer a la cuenta, se le abren sus ojos, cae a la cuenta de la verdad, y eso hace que cambie su pensamiento, cambian sus gustos, cambian sus deseos. Creo que nos pasó a todos los que hemos conocido a Dios. Yo antes de conocer a Dios tenía una manera de pensar, de vivir, ciertos placeres, ciertos gustos, ciertas cosas que cuando conocí a Dios digo, no sé cómo pude yo haber hecho tal cosa. Porque se me corrió el velo, porque empecé a ver, porque recibí la vida, y cuando recibí la vida es la luz de los hombres, y cuando veo no puedo seguir pensando igual que antes. Yo puedo pensar que un elefante es una tela, o que un elefante es una columna, o que un elefante es una soga, y está bien. El problema es porque tenía los ojos tapados, pero cuando alguien me corre el telón y me muestran el elefante en toda su plenitud, no puedo seguir discutiendo. Sería una cuestión de necio seguir peleando y discutiendo y decir que el elefante es una soguita cuando lo estoy viendo que es semejante animal, ¿verdad? Entonces, bueno, así es lo que nos ocurre a las personas que vemos a Dios. Cuando se nos corre el velo y conocemos a Cristo, y ya se nos corrió el velo, ahora ando en luz, soy hijo de la luz, camino en luz, pienso diferente. Entonces comienzo a adquirir la sabiduría de Dios a la luz de la palabra y del poder del Espíritu, y eso hace que piense totalmente diferente a otras personas. Esto no tiene que ver con el recibir un mensaje a través de las predicaciones y simplemente alguien trabajó en mi cabeza para que yo piense diferente. Hay gente que desde afuera lo puede ver así. Nosotros sabemos que no tiene que ver con eso, tiene que ver con la vida impartida, la vida que crece, la vida que se manifiesta, y por supuesto, la verdad nos va haciendo libre de nuestros paradigmas, de nuestra manera de pensar. Así como Adán comió la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal y cayó en condenación y trajo maldición al mundo, cuando llegamos a Cristo tenemos la posibilidad de comer también de Él, porque Él es el árbol de la vida. Entonces usted recuerde que cuando Dios creó, puso al hombre en el Edén labró un huerto. El huerto estaba en el Edén, no en el campo, y dice que la palabra del Señor, que en el Edén había dos árboles, dentro de todos los árboles que había, que uno era el árbol de la vida y el otro el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Adán peca, el Señor lo expulsa del huerto y le impide volver a entrar, porque en él estaba el árbol de la vida, y el Señor dice, no hace cosa que coma del árbol de la vida y viva para siempre, porque no hay peor cosa que un pecador eterno. Entonces, si la paga del pecado es muerte, era necesario que el hombre no pudiera entrar. Y si quería entrar, Dios había puesto un ángel y una espada ardiente que se paseaba, un querubín y una espada ardiente que se paseaba y no permitía que el hombre pudiera entrar. Es decir, volver a entrar al huerto o a la zona de abundancia o al gobierno de Dios o comer el árbol de la vida implicaba morir. Esa espada que se paseaba es la cruz. Es decir, tuvo que morir. No solo que no murió el primer Adán, murió el segundo, pero fue lo que le permitió entrar a él y a través de él a todos los hombres a la eternidad del árbol de la vida, a la eternidad del camino con el Padre. Jesús dijo que él era el camino al Padre y nadie llega al Padre si no es por él. Entonces él abrió camino nuevamente hacia el árbol de la vida para que tengamos vida eterna y podamos ser sanados y comer de él. Mire, así como lo dice Génesis 2, versículo 9, para que usted tenga la cita, dice: Jehová Dios hizo nacer en la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Los ambos árboles estaban ahí. Génesis 2:15 dice el verso 17, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Eso se lo prohibió el Señor, porque si comes ciertamente morirás, y usted lo sabe. Pero él comió de ese árbol y Dios le impidió que comiera del árbol de la vida. Ahora acompáñenme a Proverbios capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Mire, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Fíjese que está hablando de una mentalidad, de una manera de pensar. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que la piedra preciosa, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y a su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida. ¿Quién es el árbol de vida? La sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Cristo. Cristo es el árbol de vida. Cristo es nuestra sabiduría. También lo dice Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, Cristo es nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención y nuestra sabiduría. Nosotros recuerde que tenemos que opinar, pensar con la mente de Cristo. Ahora vamos ahí.
Dice, esa es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, firmó los cielos con su inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. Es decir, nuestra manera de pensar tiene la riqueza, la gloria, la honra, la vida eterna, la bendición, quita el dolor, nos hace estar, son veredas de paz. Todo esto viene por una cuestión de empezar a pensar como Dios piensa, con sabiduría divina y no con la sabiduría humana. La sabiduría que demandaban los griegos era la sabiduría humana, la sabiduría intelectual, pero la sabiduría que Dios propone, y ya la vamos a indagar en otro módulo llamado la sabiduría del reino, respecto de cómo es esos misterios y esa sabiduría que Dios nos quiere revelar. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2 dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río, está hablando, por supuesto, Génesis 22, de cuando ya entremos en una dimensión de eternidad, y dice, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Vea usted que hay sanidad en Cristo, el árbol de la vida es para todo el año, no es para un mes determinado, sino para todo el año, y que si de ellos comen, el que coma será sanado, recibirá vida eterna, recibirá vida nueva, recibirá la luz, riqueza, gloria, honra, camino de paz, largura de días. Todo esto viene sanando la vida de las personas. Sanidad para las naciones tiene el árbol de vida. Ahora recuerde esto. La iglesia, cuando logra manifestar a Cristo, tiene fruto para sanidad de las naciones. Pero tenemos que haber nosotros consumido de manera tal que esa sabiduría la podamos expresar y podamos crecer a la estatura de la medida de la plenitud de un varón perfecto, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina y estratagemas de hombres, es decir, enseñanzas equivocadas que nos hagan pensar mal. Si nosotros pensamos como piensa Dios y actuamos como actúa, como Dios quiere que nosotros actuemos, vamos a manifestar a Cristo. Y si la gente se encuentra con Él, podrá comer de Él. De la misma manera que Jesús dijo, el que come de mí no tendrá hambre jamás, hoy la iglesia tiene que saber que el que coma de ella no tendrá hambre jamás, y que tenemos palabra de vida eterna y que tenemos palabra de sanidad para las naciones. Mire, Proverbios capítulo 4, versículo 20 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Es decir, lo que está planteando el apóstol Pablo, en este caso Salomón, es que la vida eterna y la sanidad viene a todo aquel que pueda comer, no del árbol de la ciencia, del bien y del mal, sino del árbol de la vida, que es Cristo. Es decir, los dos árboles son una manera de pensar. La manera de pensar del Adán, la manera de pensar de Cristo. La manera de pensar para muerte, la manera de pensar para vida. La manera de pensar para esclavitud, la manera de pensar para libertad. Es decir, por eso es tan importante la mentalidad. Recuerde usted que Adán había sido comisionado para reinar y no pudo gobernar. El Señor le dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, señoread y sojuzgad. Él no pudo cumplirlo porque un hombre que vive, no solo porque con el tiempo murió, sino que una persona que puede vivir en un ámbito de mentira no puede ejercer un buen gobierno. Los malos gobiernos siempre están basados en las mentiras. Nosotros en nuestro país, en Argentina, hemos vivido gobiernos de corrupción, hemos tenido gobernantes que nos mintieron, que hicieron campaña diciendo y prometiendo lo que iban a hacer, pero cuando tomaron posición de su cargo, robaron, mintieron, estafaron, dejaron deudas en la nación, dejaron problemas en la nación y todo eso por la avaricia de su propio corazón. Es decir, cuando una persona tiene un corazón perverso, el problema no son sus acciones, el problema de los hombres es su corazón. Cuando el impío gobierna, el pueblo gime, pero cuando gobierna el justo, el pueblo se alegra. Eso es lo que dice la palabra. Por eso la mentira siempre produce robo. Cuando un padre de familia gobierna mal su casa, con violencia, con desamor, con falta de provisión, ¿sabe por qué ocurre eso? Porque su corazón está mal, desalineado de Dios, desenfocado de Dios, piensa, actúa, juzga, habla, enseña, instruye con mentira. Sin embargo, cuando un padre de familia gobierna bien su casa,
instruye a sus hijos, es proveedor, o actúa con amor, busca la voluntad de Dios, busca los diseños y la dirección de Dios, toda su familia se verá beneficiada. Por eso es tan importante hablar de una mentalidad de gobierno, una mentalidad de reino, una mentalidad espiritual, una mente como la mente de Cristo. Mire qué interesante lo que Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 1, versículo 10 al 24. Mire. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Acá hay todo un desafío, porque acá es donde quiero que nosotros podamos entrar en lo que es la mente corporativa de Cristo. Recuerde usted que el gobierno no se trata de un hermanito que parece que ha crecido espiritualmente, entonces ahora anda gobernando. No, todos tenemos y vamos creciendo en nuestra autoridad, en nuestro dominio, en nuestra capacidad de ver las cosas, de actuar con sabiduría, pero esto no tiene que ver con el individualismo. Dios no puede manifestar la plenitud de la iglesia a través de las individualidades, sino a través de la plenitud de un cuerpo. Yo no podría manifestar la plenitud de la vida porque tengo los ojos sanos o porque tengo mis oídos sanos o porque tengo mis piernas sanas, sino que la plenitud de un cuerpo tiene que ver con la sanidad que tengan todos los miembros de mi cuerpo. O sea, si una persona tuviera una enfermedad en sus piernas, no puede ser pleno. No puede ser pleno para caminar, no es pleno para correr, no es pleno para desarrollar ciertas cosas. Lo puede ser para pensar, puede ser para ver o puede ser para oír, pero no tiene una plenitud en su vida. Una persona no vidente no es pleno, porque no puede ver, nada más. A eso se le llama tener una discapacidad. Es decir, no tengo la plenitud de mi cuerpo, porque un cuerpo no puede ser más pleno que las partes o los miembros que lo componen. Alguna vez he dicho, cuando hablamos en la escuela sobre el cuerpo de Cristo, que ya lo vamos a ver al módulo, no puedo tener una casa de primera con ladrillos de segunda. La casa se construye conforme a los materiales. Si pongo buen material, entonces tendré una buena casa, pero no puedo tener una casa con materiales de segunda y pretender que la casa sea de primera. Tampoco puedo tener un cuerpo atlético con miembros que están atrofiados. No puedo tener una persona que tenga, no sé, problemas de deficiencia pulmonar, pero yo quiero que sea atleta. Aunque todo el resto de su cuerpo esté bien, sus pulmones dictarán de que no puede correr y mucho menos ser un atleta. Entonces, ¿qué necesita Dios? Más allá de la forma individual con la que trabaja en cada uno, buscando nuestra disposición y nuestra humildad para dejarnos guiar, Él tiene que trabajar de manera corporativa. Ahí es donde se encuentra el poder del uno, la revelación de que el cuerpo de Cristo no tiene que ver solo conmigo, tiene que ver con un diseño, que es el diseño de Dios. Hoy en día yo he visto personas que por ahí dejan de congregarse y te dicen, no, yo no estoy yendo a la iglesia, pero con el Señor estoy bien. Ya voy a volver. O sea, con Dios ando bien, gracias a Dios, con Dios estoy bien, solo que no he ido a la iglesia. Entonces, esa persona tiene una pequeña revelación de pensar que la iglesia es el lugar de reunión, el lugar donde va a cantar algunas canciones y escucha la palabra y listo. No está peleado con los hermanos, no está peleado con el pastor, solo que no está congregándose. Error. Eso es falta de revelación. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo no puedo estar bien con Cristo y mal con su cuerpo. Yo no puedo sino apreciar su cuerpo, amar su cuerpo y ser parte de su cuerpo y no venir a la iglesia solo porque es un lugar a donde vengo y canto canciones, pero mi vida con Dios está bien. No, tengo que hacer su voluntad y tengo que discernir el cuerpo de Cristo también en la vida de mis hermanos. Para eso, nosotros necesitamos tener una plena comunión, ser impartidos por una misma palabra, por una misma instrucción, y las denominaciones, diferentes líderes y pastores o apóstoles o profetas que han sido formados en distintas líneas ministeriales y a veces en ciertas líneas doctrinales diferentes por causa de la institución que lo fue formando, hace que tengamos divisiones y que uno piense una cosa y el otro piensa otra, y ahí es muy lamentable ver que muchas veces hay un ataque de un ministro contra otro ministro o de un hermano contra otro hermano. A mí sinceramente me duele mucho cuando eso lo hacen en las redes sociales, porque las redes sociales no están para que nosotros critiquemos doctrinas o saquemos a relucir quién es falso profeta y quién no lo es. No porque no pueda tener a consideración que alguien pueda hacerlo. No tengo que creer que todo está bien, tengo que discernir entre lo bueno y lo malo. Pero eso no significa que lo tenga que poner en una red social. En una ocasión encontré un hermano que estaba poniendo terribles críticas contra otra persona y yo le escribí
creo que lo conté en un taller, pero no importa, hay gente que puede estar viendo hoy que tal vez en otro momento no lo vio, yo lo repito cada vez que pueda porque es una carga que tengo en mi corazón en este tiempo. Vi que el hermano pegaba muy duramente a un ministro de otra nación y al saber que era de otra nación, yo digo, ni siquiera lo conoce, lo debe haber visto en algún video o algunos de esos videos que cortan un fragmento para poder criticar a la persona. Imagínense si a mí me cortan un fragmento de una charla, un concepto, una palabra, puede que sea muy perverso hacer eso simplemente para decir lo que yo soy y para poder opinar de todo mi ministerio por una palabra, por un chiste que dije, por algo que tal vez pudo estar fuera del enfoque. En realidad, cualquiera de los que predicamos la palabra y todo pastor que me esté escuchando debe saber que hay momentos que uno estuvo desacertado en algo que dijo. De hecho, hay cosas que tal vez predicamos y al tiempo se nos revela que no era tan así. Y no hablo de doctrinas fundamentales, hablo de algunas interpretaciones que con el tiempo van cambiando, porque se te va abriendo el panorama, porque vas escuchando y escuchás a otro predicador y no me voy a quedar con la limitación de lo que compartí. Digo, wow, qué bueno que está lo que dijo esa persona, voy a cambiar. Ahora, cambiar no es pecado. Entonces, el pecado sería que alguien me corte un fragmento o agarre una grabación mía de los primeros años de ministerio y diga que yo soy eso y me cuestione por algo que en algún momento dijo. Eso es muy perverso. Yo le advertí a esta persona y le dije, hermano, tenga más cuidado de lo que está haciendo, lo aconsejé de no exponer de esa manera, con tanta hazaña, a otro predicador, mucho menos diciendo que todo lo que hace es del diablo y todo ese tipo de cuestiones. ¿Para qué lo hice? Esta persona me contestó con una carta bastante larga en la cual me decía que Pablo hacía lo mismo y que tenemos que exponer el pecado y denunciar y amado, yo estoy de acuerdo que Pablo sacó a la luz algunas cosas y alertó y exhortó, pero las cartas de Pablo nunca fueron para Facebook. O sea, Pablo no tenía Twitter, no tenía Instagram, no tenía Facebook. Pablo nunca usó una red social para poder hablar en contra de un hermano, de un falso ministro, de un falso profeta. Pablo nunca hizo eso. Entonces, el problema no es que usted vea que algo puede no ser de Dios. Si usted tiene discernimiento, está bueno que usted pueda diferenciar el veneno del agua. Pero lo que no debe hacer es ponerlo en una red social, donde hay muchas personas que leen a través de esa red social y no son siquiera cristianos. Entonces, si la red social fuera una red de cristianos, bueno, yo ponga lo que quiera poner, pero de lo contrario tenga muchísimo cuidado. Sepamos discernir y tener prudencia, porque lo que estamos buscando es la unidad de la iglesia. Y hay veces que incluso yo he escuchado a algún pastor y veo que su enfoque es demasiado estructurado, pero tal vez porque algunas cosas no las vio. Cuando alguien vio algo y cambió, el peor enemigo de un cambio es el que ya cambió, que ataca violentamente al que no cambió. Entonces, cuando hubo gente que empezó a abrazar la corriente apostólica en la iglesia, entonces cuando hubo otros pastores del evangelio tradicional empezaron a criticarse. Estos que no cambian, estos que son religiosos y el otro a decir que son del diablo. Y entonces estamos haciendo todo lo contrario de lo que Dios quiere hacer, que es que podamos estar unidos, que seamos un mismo cuerpo, que tengamos una misma mente y que tengamos un mismo parecer. O sea, necesitamos no violentarnos ni atacarnos, sino debatir, instruirnos, orar, poner todo en tela de juicio. A veces yo le comento a mis pastores amigos y les digo, yo tengo una gran biblioteca en mi casa y cuando yo leo los libros, a veces leo libros que son opuestos. Es decir, leo a un predicador que está a favor de algo y leo a otro predicador que está en contra de ese algo. Yo tengo mi postura, pero de todas maneras me hace bien escuchar algo que está en contra, porque tal vez ese que dice algo en contra, en algunos lados puede ser infundada su punto de vista, lo puedo evaluar, pero en algún lado puede tener razón. Entonces encontramos el equilibrio cuando sabemos escuchar. Cuando escuchamos no solamente a aquel que nos dice que está todo bien, sino a aquel que nos corrige y que nos muestra que tal vez no es tan así como vos decís. Tengamos esa humildad, tengamos esa capacidad, sobre todo aquellos que tenemos que predicar la palabra, aquellos que tenemos que llevar adelante, porque somos comunicadores. Amado, yo escuché a pastores en algún tiempo hablar con fervor sobre algunas cosas que no se podían en la iglesia y hoy ellos mismos la hacen. Yo recuerdo, hubo un predicador muy conocido que venía a Argentina muy seguido a predicar, donde él dijo, y luego él explicó qué es lo que ocurría, pero él dijo en su momento que el televisor que Dios le había dicho que el televisor era la caja del diablo. Entonces organizaron varias campañas aquí en Argentina, una fue en el hipódromo de Buenos Aires, en donde entraron miles de personas y todos llevaban su televisor, hicieron una montaña de televisores y las prendieron fuego.
Claro, con los años este mismo predicador terminó teniendo un canal de televisión y él un programa de televisión dentro del canal y difundiendo por medio de los diferentes canales de televisión los materiales de su predicación. Él lo que explicó fue que lo que le había pasado es que Dios le había hablado a él que no mirara tanta televisión, porque para él se convertía en una caja del diablo si él se enfocaba tanto en la televisión. Entonces él llevó ese mensaje a toda la iglesia y dijo para todos que el televisor es la caja del diablo. Después él se dio cuenta que no era tan así, pidió perdón, un gran hombre de Dios realmente, así que no critico su persona, sino su momento. Eso nos puede pasar a todos, amado. Puede que en algún momento tengamos la certeza de que Dios nos dijo algo, nos guió de tal manera, o estamos seguros de algún concepto, pero debemos evaluar. Y no, le vuelvo a repetir, no estoy hablando de los fundamentos de nuestra fe, no tengo nada que pensar a saber si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es así, o si la Biblia es la palabra. Yo no tengo que evaluar esas cosas, sí tengo que evaluar algún concepto, alguna enseñanza, que hasta ahora yo la veo de esta manera, pero puede que no sea tan así. Entonces tengo que permitir, tengo que evaluar, tengo que permitir que el Espíritu Santo trate con mi corazón y que yo tenga ámbitos en donde pueda hablar con otros pastores, podamos debatir, y en lugar de rechazar de plano una idea, como aquellos que razonan en la oscuridad, seamos personas que pensemos, meditemos, que nos llevemos y escuchamos algo diferente y no lo rechacemos de plano porque es diferente a lo que hemos escuchado anteriormente, sino que lo recibamos, lo analicemos y que realmente Dios nos vaya guiando. Así tengo que aceptar o no aceptar ese pensamiento y ese punto de vista. Es la única manera de alcanzar esto que Pablo plantea, ser de una misma mente y un mismo parecer. Dice el verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios, dice, de que ninguno de vosotros es bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Dice, no con sabiduría de palabras que no se haga, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Fíjese que Pablo está hablando de dos opuestos, la locura y el poder. La locura y la justicia. La justicia es poder contra la palabra de pensamiento humano o el razonamiento humano que no es más que la mentira, por lo tanto no hay poder. ¿Ve? Pablo está hablando de una manera de pensar, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es decir, que mientras para las personas que están afuera dicen que nosotros estamos locos, que es falta de juicio, Dios dice, yo he enloquecido la sabiduría del mundo, así que los que están faltos de juicio son ellos. Para ellos, el mensaje de la cruz o el poder del Evangelio es locura, porque ellos no lo pueden entender, pero para nosotros es el poder de Dios. ¿Ve? La manera de pensar como Dios piensa, ese es el poder de Dios manifestado porque la palabra ha ido trabajando en nuestros corazones. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, un mensaje que para una persona en oscuridad puede ser una locura, en realidad contiene la vida y contiene el poder. Yo no puedo salir a evangelizar tratando de buscar un acuerdo mental con las personas, porque la gente no se va a salvar por un acuerdo mental. Eso lo pueden hacer los testigos de Jehová, los mormones o algunos practicantes de otras religiones, que procuran ganar adeptos, encontrar un discípulo, pero le ocurre como le ocurría a los religiosos que Jesús arengó tan fuertemente. Jesús le dijo, recorrer cielo y tierra para ser un prosélito y un discípulo, pero cuando lo consiguen lo hace más merecedor del infierno que otra cosa. Es decir, lo quieren discipular, pero lo discipulan con las mentiras. Entonces al final solo acarreas condenación para su vida. Por lo tanto nosotros tenemos que llevar la verdad, y la verdad puede parecer locura, pero es la verdad. La verdad está llena de justicia. Es la justicia y la verdad son los fundamentos en la iglesia. Por lo tanto, el bastión de la verdad y la justicia lo tiene la iglesia. Por eso la iglesia tiene que levantar su voz, juzgar con justo juicio y permitir que la gente pueda ver a través de un mensaje sensato que tiene que ver con la vida, no solamente con una manera de pensar.
Necesitamos mostrar la unción, que es la vida, porque de lo contrario solo llevaremos palabras. El mundo no necesita palabras, el mundo no necesita ideas, el mundo necesita la vida de Cristo. ¿Ve? Entonces, eso lo podemos llevar también a través de la mente correcta, a través de la vida correcta, que es la vida de Cristo. Verso 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, por más que sea inteligente, sabio, tenga 5 títulos, construye una nave espacial, o sea, un doctor que opere a corazón abierto, amado, nada podrá hacer que su mente conozca a Dios por el solo hecho de su sabiduría. Tiene que haber una revelación sobrenatural, tiene que haber una impartición de vida para que esa vida pueda crecer y que esa vida que va creciendo pueda ver, pueda entender todo lo que Dios quiere que vea y todo lo que Dios quiere que entienda. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles es locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amado, extraordinario pasaje, ¿verdad? Para poder comprender cuál es la problemática, qué es lo que verdaderamente está ocurriendo en el mundo hoy y cómo la iglesia tiene que seguir desarrollando esta virtud. Ahora, recuerde, la unidad, la mente de Cristo, una misma mente, un mismo parecer, derribando argumentos, altiveces, fortalezas, cosas que de pronto nos dividen, nos separan, dejándonos de atacar, discerniendo el cuerpo de Cristo, sin creernos unos más que otros, sin creernos como algunos creen, que son personas que tienen que ser obedecidos y demandan respeto y obediencia de otras personas, pero ellos no se sujetan a nadie. Amado, todos tenemos que tener la capacidad de ser corregidos, de ser instruidos. Yo tengo pastores que amo y que respeto y hombres a los que en confianza yo les he dicho que si en alguna ocasión ven algo que no están de acuerdo, que me equivoco en una actitud o en una enseñanza, me lo puedan decir en confianza, no que se queden callados y de pronto, uy, ¿cómo se equivocó? No, díganmelo, porque esa puede ser la forma de mejorar, puede ser la forma de que vea un error, o puede ser la forma en la que te revele por qué no es un error. Todo depende. Lo importante es que tengamos la humildad de ser corregidos, instruidos, capacitados unos a otros. Yo, ¿sabe por qué tengo muchos libros? ¿Por qué leo? Porque creo que necesito de otros ministerios, de otros dones, de gente que algo vio. Algunos libros simplemente están ahí como ocupando un lugar en mi biblioteca, los he leído y poco he sacado de ellos, pero otros libros han sido de mucha bendición para mi vida y por supuesto la palabra, pero no puedo decir como algunas personas, está muy mal. Algunas personas dicen, yo no leo ningún libro, yo la Biblia y yo. Y suena bien, suena así como santo, suena como que consagrado, como bien enfocado en el Señor, pero en realidad lo único que está haciendo es desechando a todos los demás hombres, diciendo a mí Dios me va a revelar todo a mí, no, yo no acepto lo que le reveló a nadie. Y no es así, porque somos el cuerpo de Cristo. Yo necesito lo que Dios le habló a otros maestros, a otros profetas, a otros apóstoles, a otros pastores. Yo necesito de otros como hay otros que en este momento me están escuchando a mí. Si no, me desecharían y dirían, no, a mí Dios me habla, yo no necesito que venga Rebolleda a hablarme, a mí Dios me habla. Es que Dios habla a través de las personas, de la misma manera que escribió la Biblia a través de casi 40 autores diferentes. Bueno, así también hoy el Señor nos sigue hablando a través de muchas herramientas, muchos canales. Y esta de la escuela es un canal más. Y mi persona, bueno, también un canal más. Si Dios habló por un asna, a Balaam, también nos puede hablar a través de este burro a cualquiera. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios en mí, de la misma forma que fue la gracia de Dios en Pablo y la gracia de Dios en usted, lo que va a permitir que todos podamos servir a Dios y que seamos canales de Dios, que tengamos que ser corregidos, que no somos infalibles, que no tenemos toda la verdad revelada, no importa cuántos institutos bíblicos haya hecho. Recuerde que Saulo era un hombre totalmente preparado en la palabra, que había estudiado a los pies de Gamaliel y sin embargo estaba persiguiendo a Cristo. Cristo le dice, dura cosa te es dar cosas contra tu aguijón, ¿por qué me persigues? ¿No? Y él creía que estaba haciéndole un servicio a Dios. Con todo su conocimiento no pudo ver a la iglesia, ni pudo ver a Cristo en la iglesia. Le pasó lo mismo a los religiosos de la época cuando Jesús fue a la sinagoga dándose a conocer quién verdaderamente era Él. Él fue a darse a conocer en el ámbito donde se supone que todos iban a registrar fácilmente por el conocimiento de la Escritura que estaban ante la palabra viva. Sin embargo, ¿qué hicieron? Lo quisieron matar. Es ilógico que digan que aman la palabra, que estudian durante años la palabra y el día que la palabra cobra vida lo quieren matar.
Porque tenían conocimiento, pero no tenían revelación. Así también todos tenemos que ir detrás de la revelación, no solo de un conocimiento, no solo no debemos levantar una fortaleza pensante porque estudiamos teología, porque tenemos algunos diplomas colgados en la pared. Amado, tengamos la humildad de rever la capacidad de compartir, de debatir, de enseñarnos, de instruirnos unos a otros, sin fanatismo, sin usar solamente la razón, sino la humildad para enseñar. Jesús fue humilde y pudo enseñar lo que tuvo que enseñar. Y hay cosas que dijo todavía no las va a poder sobrellevar, pero el Espíritu Santo ya se las va a ir explicando. No utilizó las herramientas equivocadas. Aprendamos, nos ha dejado sus huellas, no solo para actuar, sino para pensar como Él quiere que pensemos. Mire, acompáñeme a 1 Corintios capítulo 2, así vamos terminando ya este módulo. Dice en el verso 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire, es muy interesante ver otras versiones, no puedo ir ahí ahora por una cuestión de tiempo, lo vamos a hacer en otro módulo, pero aquí habla de una dependencia. Pablo en otras versiones dice, yo me sentí inadecuado, me sentí incapaz de poder mostrarle y enseñarle algunas cosas, así que dependí del poder de Dios. Algunos piensan que cuando Pablo decía esto estaba hablando de los milagros para que ellos crean. No dijo eso, Pablo estaba hablando del poder, el poder de hacerles entender y del poder de descubrirles el Evangelio. Pablo dice, yo me sentí incapaz de hacerles poder entender, así que yo no fui con palabras de sabiduría humana o con argumentos humanos para convencerlos, sino que con el poder de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo les traiga convicción y le abra los ojos, como hizo con Lidia, la vendedora de púrpura, que Dios dice que le abrió su corazón para que ella pueda entender lo que estaba hablando el apóstol. Así también un día entendimos nosotros, así también mucha gente entenderá el día de hoy. Pablo dice, yo fui con el poder dependiendo de Dios, que Dios le dé entendimiento porque yo no tenía esa capacidad, sino que dependí que el Espíritu Santo haga la obra. Dice en el verso 6, sin embargo, acá habla de otra cosa, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es decir, cuando yo tengo una persona no convertida, necesito que el poder del Espíritu Santo le imparta la vida, porque de lo contrario solamente voy a tratar de llevar un acuerdo mental o la sabiduría de los griegos. Es decir, no tengo la capacidad, así que apelo al poder de Dios. Señor, dale la vida, dale entendimiento. No voy a hablarle mucho, voy a decirle que tú le amas, voy a decirle que tú moriste en la cruz por ellos, voy a decirle algún versículo, está bien, pero lo importante es la vida, lo importante es la unción que lleve las palabras que le voy a decir. Así que no es lo mucho decir, sino decir con la vida, con la unción correcta, con el poder de Dios que se manifieste. Sin embargo, con los que han alcanzado madurez, entonces sí hablamos misterio, hablamos sabiduría. Dice, entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjese que aquí Pablo está hablando de dimensiones. Acá Pablo no está hablando solamente de algún conocimiento de un versículo bíblico, de conocer algún versículo de memoria. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de misterios que no tienen que ver con la sabiduría de este siglo. Esto no se aprende en una universidad, eso es lo que le está diciendo. Recuerde usted que Pedro, en su caso, era un simple pescador, que tendría la instrucción bíblica, por supuesto que sí, porque luego lo manifiesta, que tenían conocimiento de la Biblia o de la palabra, de la Escritura, por una sencilla razón. Él era judío y se ha creado en una cultura en donde todo niño era instruido en su niñez, pero él era un pescador, no era un maestro, un escriba, un intérprete de la ley. Y sin embargo Pedro tuvo una revelación de que Jesús era el Cristo. Y Jesús le dice, ni carne ni sangre te han revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Así que también a ti te digo, tú no te llamarás Simón, sino Pedro. Y ya le empieza a dar, y te daré las llaves del reino. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Entonces se le abrió todo a Pedro. No solo recibió la llave, que la llave es el entendimiento, la llave es el conocimiento, la llave es el poder saber que Cristo... que no es Jesús el carpintero, sino que es el Cristo en Jesús lo que estaba delante suyo. Entonces, a través de eso le dijo, vas a tener autoridad, vas a tener acceso al gobierno, las llaves del gobierno.
Amado, lo que le está diciendo Jesús, revelación, te abrió una dimensión extraordinaria de gobierno, de capacidad, de funcionalidad. Sin embargo, los que no tuvieron revelación, por más que conocían toda la Biblia, no tuvieron ninguna llave, no podían atar ni desatar nada, no fueron cambiados de nombre. O sea, hay muchas cosas que no les ocurrió tan solo por no entender. Pablo habla de esos misterios. Pablo está hablando que no es la sabiduría que tenían los escribas ni los maestros de la ley, sino la sabiduría que tuvo Pedro, la sabiduría que no es de este siglo. Es una sabiduría sobrenatural, la sabiduría que le dio el Padre de poder ver lo que otros no habían visto. Y eso es el reino. La mente de Cristo, la sabiduría espiritual, son dimensiones espirituales que no tienen que ver con el intelecto. Esto no tiene que ver con que usted se fue a la universidad o tiene 2 o 3 títulos colgados en su pared. Esto tiene que ver con que la vida de Cristo le esté alumbrando, que la palabra sea la luz que le alumbre el entendimiento. Y la revelación no es lo que escucho y veo por primera vez que no había visto y digo, wow, qué revelación. No, eso no es revelación. Eso puede ser una palabra revelada, puede ser algo que nunca escuché, pero revelación es lo que puedo vivir. Si no lo puedo vivir, no se me ha revelado, ¿verdad? Entonces, ese es el fundamento de la revelación. Pablo dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria. Es decir, que la gloria de la iglesia está en la sabiduría que está oculta y que debemos descubrir, y ahí nos debemos meter. Por eso la escuela. La escuela no es el capricho de alguien que quiere enseñar, no, es meternos en los misterios para funcionar en los diseños de Dios. Por eso estamos a las puertas, pero vamos profundizando y vamos a ir en busca de todo lo que Dios tiene para nosotros. Dice, la sabiduría la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para que los que le aman. Yo les pregunto, si ojo no lo vio, si oído no lo oyó, si no ha subido al corazón de ningún hombre, ojo, oído y corazón humano, si no están ahí, ¿quién nos las va a decir? ¿Quién nos las va a enseñar? El Espíritu Santo. Es decir, Dios nos tiene que revelar lo que no nos puede revelar otra persona. Y otra persona puede ser el canal, pero no es Él la fuente. Eso es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo, ay, solamente me lo va a revelar a mí el Señor. Yo no hablo con nadie porque yo no quiero aprender nada, porque a mí el Espíritu me va a revelar lo que... No está diciendo eso Pablo. Está diciendo que la fuente no puede ser un hombre. Pablo fue un hombre de revelación. De hecho, nos dio la palabra revelada. Estamos consumiendo de su revelación. Pero Él no es la fuente, es el Espíritu Santo la fuente. Pablo fue un canal. O sea, cuando usted toma agua de una canilla, de un grifo, usted no le da gracias al grifo, más allá de que el grifo es lo que es la bendición que le permite recibir el agua. Usted lo que bebe y lo que produce vida en usted es el agua. Así que la virtud, la riqueza y la vida están en el agua, no en el grifo. Por tener un grifo no tengo vida. Pero si tengo agua, sí voy a sobrevivir. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Entonces, tenemos que tratar de desarrollar y entender esto como la vida misma que Dios quiere que nosotros podamos vivir. Dice, escuche bien, verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahí está la fuente. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, va forjando en nuestra mente una manera de pensar que viene de lo profundo de Dios, no viene de lo superficial de Dios. Lo superficial es el libro, pero lo profundo es la palabra viva. Yo no puedo ser superficial para una revelación. Es decir, si yo tengo un amigo y no es un amigo íntimo, no es mi amigo, puede que sea un conocido. A veces yo miro en las redes sociales que dicen, si quiero aceptar a tal amigo, en Facebook, por ejemplo, si acepto tal amigo, si soy amigo de fulano, si hace tantos días que estoy, o tantos años que soy amigo de tal persona. Y yo, por ejemplo, tengo un Facebook que se me llenó porque tiene 5.000 y es el límite, entonces abrí otro y se llenó porque son 5.000 el límite, me seguían pidiendo amistad, así que tengo esos dos, y luego un par de páginas más que son fanpage que no tienen un límite, así que pueden ser parte de mis amistades, aquellos que ponen me gusta y se meten ahí y listo. Ahora, yo no puedo decir que tengo 10.000 amigos.
Yo no considero que las personas de Facebook, aunque alguno puede que sea una persona que me conozca más profundamente, no son amigos, son contactos. No tengo amigos, son contactos. Por eso yo no pondría en el Facebook mi número de cuenta bancaria, porque sería un absurdo que ponga a dónde escondí el tesoro de mi abuela. O sea, mi abuela me heredó un reloj Rolex de oro puro, un President, y yo lo tengo escondido en una cajita de té, detrás de la biblioteca que tengo en mi oficina, detrás del libro que dice tal cosa. Yo no voy a poner eso en el Facebook. Primero, que es solamente un ejemplo y no lo tengo ahí, así que ni lo busquen. Y segundo, que no pondría eso en el Facebook. Eso se lo podría contar a un amigo íntimo, profundo. Íntimo es al fondo. Íntimo tiene que ver con algo de confianza. Es decir, Jesús dijo que era nuestro amigo, pero se supone que hay amigos superficiales y hay amigos íntimos. O sea, usted no le puede contar a un amigo un secreto de lo profundo de su corazón y el amigo divulgarlo, porque eso sería algo terrible. Imagínense que yo le contara a un amigo y le dijera, sabes que yo cuando fui chico sufrí un abuso, pero jamás se lo conté a nadie, me largo a llorar, le explico qué es lo que pasó y cómo fue. Y luego mi amigo va al Facebook y dice, anoche me contó Osvaldo Rebolleda que cuando chico, y larga todo. Sería terrible, porque yo le hablé a él en confianza, en la intimidad, en el secreto, en lo profundo. ¿Cómo se te ocurre? Bueno, así mucha gente es con Dios. Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y hacen superficial algunas cosas que tendrían que ser más profundas. David conocía este principio. Y David dijo en el Salmo, escuche qué lindo lo que dice él, porque él dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Lo que David estaba diciendo, lo profundo, el abismo es lo profundo, de lo profundo a lo profundo. Lo profundo de mí llama a lo profundo de ti, es de lo espiritual a lo espiritual. No es carne con espíritu, es espíritu con espíritu, de lo profundo a lo profundo. El espíritu trae de lo profundo de Dios y me lo hace saber. ¿A quién? A mi espíritu. No le habla a mi mente, a mi intelecto, le habla a mi mente espiritual, a mi espíritu es el que tiene revelación. Mi mente tendrá que procesar, mi mente tendrá que encontrar palabras, pero para poder explicar algo, pero es de lo profundo a lo profundo. Las mayores revelaciones no están sobre la mesa, están escondidas. Es decir, hay una palabra que está presente, que está vigente, que tenemos que compartir y que está, pero los mayores tesoros, los tesoros los esconden. Usted, si ha visto alguna película de pirata, debe saber que se pelean por el mapa. Porque generalmente los piratas no andan con el tesoro en la mano. Los tesoros los encontraron y los esconden o los robaron porque son piratas y los escondieron en una isla. Entonces después toda la película se basa en cómo encontrar el mapa del tesoro. Porque la idea es encontrar, que me diga, de la segunda palmera 5 pasos a la derecha, 2 pasos a la izquierda, 1 metro bajo tierra. Ahí está el cofre con el tesoro. Si no tengo el plano, si no tengo el mapa, no encuentro el tesoro porque los tesoros no se ponen sobre la mesa, se esconden en lo profundo de algún lado. O sea, Dios escondió los tesoros de su palabra en lo profundo de la mente de Cristo y el Espíritu Santo nos tiene que traer esa revelación. De lo contrario, somos personas superficiales. Yo jamás dejaría una joya heredada en la puerta de mi casa o sobre la mesa de mi casa, porque me la van a robar. Y así es como ha hecho el enemigo. Nos ha robado preciosos tesoros por ser superficiales en lugar de ser personas profundas para con Dios, ser confiables para con Dios, ser personas que anhelen lo profundo de Dios para que entendamos sus diseños, porque están ahí, pero mucha gente no los entiende. Si fuéramos así, no tanta persona discutiría doctrinas tontas, no discutirían doctrinas, ni harían división, ni separación, porque recibirían de lo profundo de Dios cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que verdaderamente Dios quiere. Que tengamos la capacidad de encontrar los tesoros escondidos en Dios para que todos seamos llevados a una misma mente y a un mismo parecer. Y dice el apóstol Pablo, ya estoy terminando, dice Pablo, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo profundo a lo profundo. Pero el hombre natural, el que no tiene espíritu, que no tiene profundidad, no percibe las cosas, o sea, no tiene vida espiritual, tiene espíritu pero no tiene vida espiritual, porque el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo
no tienen la vida. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras, solo le llegan hasta acá. Y no las puede entender porque se han de discernir en lo profundo, espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Amado, la mente de Cristo no es la superficialidad de una teología que hemos aprendido por ahí. Está bien encontrarnos con la palabra, saber versículos de memoria, pero si no tenemos la vida que alumbre y vivifique la palabra, recuerde usted que la letra mata, pero la palabra, cuando es vivificada por el Espíritu, entonces sí nos lleva al conocimiento de esos tesoros. El reino, dice, es como un hombre que saca de un tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Son revelaciones que vienen a través de lo que ya ocurrió, de lo que ya está escrito, porque toda la escritura fue útil, es útil para corregir, redarguir e instruir en justicia, y de las cosas nuevas que Dios nos quiere hablar hoy, para darnos dirección en cada lugar, en cada sociedad, en cada diseño, en cada congregación, en cada pastor, cada ministerio. Amado, todos tenemos un propósito divino dentro del magno propósito de Dios, y debemos encontrarlo. Pero ese magno propósito no es individualista, es corporativo. El uno es Cristo. La persona de Cristo hace que todos seamos llevados a una misma mente y a un mismo parecer. Ojalá tengamos la humildad y el corazón dispuesto para poder recibir en lo profundo de nuestro ser los diseños de Dios, intercambiar esas profundidades y tener la humildad de ir todos hacia ahí, para que todos podamos como un cuerpo, como un solo cuerpo, estar unidos y manifestar a Cristo, porque esa va a ser la forma en que el mundo va a creer. Jesús, cuando oró al Padre en el libro de San Juan capítulo 17, dijo: Padre, te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Amado, Jesús dijo: si me has visto a mí, lo has visto al Padre. Lo que él pensaba, lo que él hacía, lo que él decía, tenía que ver con el pensamiento y el deseo del Padre, y no solamente el suyo. Es decir, unificaban su manera de pensar, su manera de vivir, sus acciones. El Padre, el Espíritu Santo y Cristo están de acuerdo en lo mismo, van para el mismo lado. Cuando Jesús vivió en la debilidad de la carne, su carne le clamaba a él con ruegos por causa del dolor que él sabía que iba a sufrir en la cruz. Por eso él dijo: Padre, si puede, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, porque en este momento mi alma está turbada, no estoy pensando con claridad. Quiero actuar con claridad. Quiero que tú me guíes, quiero que sea tu mente y tu decisión y no mi decisión, porque mi decisión puede no ser objetiva en este momento. Así también nos pasa. A veces las emociones, las situaciones o las circunstancias no nos permiten ser tan objetivos, pero si nosotros pensamos con la mente de Cristo, entonces vamos a ser objetivos, más allá de nuestro pensamiento, de nuestra razón o de nuestros sentimientos, pensando todos juntos en un solo cuerpo, en un mismo parecer, en una mente, que es la mente de Cristo. Espero que este módulo haya sido de bendiciones para ustedes. Seguramente este tema vamos a seguir tocándolo, porque creo que es profundo, justamente, y por su profundidad merece seguir siendo un tema escudriñado, un tema en el que debemos seguir profundizando. De todas maneras, vamos a avanzar con otros módulos en esta escuela de Fundamentos Eternos para Estados Unidos o de Gobierno Espiritual para los demás países, para España, para Argentina, para Chile y para otros países en los que puede también llegar este medio audiovisual por el cual nosotros compartimos la palabra y la enseñanza para este tiempo en el cual la Iglesia tiene que poder reinar. Muchísimas gracias. Nos encontramos pronto.